y bienvenidos amigos a esta cuarta unidad del curso de Vallenato a Shark. Esta es la última unidad referida al juego preflop. En los próximos videos voy a hablar de la guerra de ciegas, del steel, del resteel, y para terminar voy a usar un par de videos para dar todos los conceptos que se me pueden haber escapado en las primeras 4 unidades, es decir, cualquier cosa que se me ocurra que me faltó decir acerca del juego preflop. En este video voy a hacer una introducción a la guerra de ciegas. El mejor consejo que puedo darte, el más importante, es que la guerra de ciegas es una guerra constante de adaptación. Mi juego desde las ciegas no es perfecto, pero es lo suficientemente bueno como para ganar plata, mucha plata diría yo. Yo estoy conforme con mi juego, entonces no creo que necesite irme a una isla 15 días a estudiar guerra de ciegas. En última instancia usaría ese tiempo en la isla para mejorar otras facetas. Si vos me pones una cuenta regresiva y me apurás y me obligás a decirte rápidamente cuáles son las facetas del juego donde yo creo que es más importante saber adaptarse, sin ningún tipo de dudas, la guerra de ciegas y la guerra de steels en general van a ir en ese par o quizás como primera opción en mi respuesta. Esta es una buena noticia y una mala noticia a la vez para vos si estás esperando que yo te solucione todos tus problemas o que te dé indicaciones precisas y te diseñe una estrategia donde vos vas a copiarla y vas a ganar un montón de plata porque simplemente copiaste mi estrategia. La buena noticia es de que si asimilás las ideas que te voy a tirar, las aprendés a aplicar, generás tus propias ideas, aprendés a analizar tu propio desempeño, aprendés a estudiar cómo se desempeñan los distintos tipos de rivales, aprendés a determinar qué tipo de rival es cada jugador en tu mesa con rapidez en tiempo real cuando estés jugando. La diferencia que vas a hacer con el resto del ecosistema de jugadores de póker es inmensa. La cantidad de plata que podés ganar o que podés dejar de ganar por saber jugar o por no saber jugar de manera adecuada en la guerra de ciegas es infinita. Te lo vuelvo a decir y te lo voy a volver a repetir en casi todos, si no todos los videos que vienen de acá en adelante. Hay que adaptarse. Todos los consejos que yo te pueda dar, toda mi estrategia que te voy a contar con el mayor amor del mundo, no sirve para nada si la vas a aplicar con los ojos cerrados. Hay que adaptarse, hay que innovar, hay que tomar cada mano como lo que es, una mano única que no se dio en el pasado, que no se va a repetir en el futuro, y adaptarse, siempre adaptarse. Vos pensás que así a simples rasgos, y esta es una categorización absolutamente mía sin ningún tipo de fundamentación científica, sino solamente basada en mi parecer, que de última es un parecer que puede llegar a ser tenido en cuenta porque he jugado millones de manos y no soy ningún estúpido, es decir, que sé analizar las situaciones, interpretar, digamos, la realidad, descubrir patrones. A mi criterio, para mi gusto, en cuanto a la guerra de ciegas hay 3 tipos de jugadores, de los cuales 2 se dividen, por decírtelo de una manera, una porción de la torta igual o mayor al 90%. Y estoy siendo bastante tierno al asignarle solamente un 90% de la torta. Estos 2 grupos mayoritarios son, primero, el de la gente que no tiene estudiada la guerra de ciegas en particular. Algunos de ellos tienen estudiado el juego en general, otros ni siquiera eso. Estamos hablando de todo tipo de amateur, recreacional, niche, donk. Los tipos juegan la guerra de ciega como les pinta. En su puta vida se pusieron a estudiar específicamente la guerra de ciegas. Como te decía, la mayoría en su puta vida se pusieron a estudiar cómo jugar al póker. Y hay otros que sí tienen un poco de idea, que manejan rangos de open race, que manejan rango de call, etc. Pero nunca se pusieron detalladamente a perfeccionar su performance en la guerra de ciegas. El otro grupo mayoritario es de la gente que tiene una estrategia para la guerra de ciegas. Esta estrategia es predeterminada, estática, léase las famosas tablas de rango. Estamos hablando del 99% de los regulares que juegan una guerra de ciega de manera explotativa con sus fucking tablas, ABC, póker de establo, y de ahí mucho que no salen porque tampoco se pusieron a estudiar en detalle la guerra de ciegas. Si le preguntás por qué usas estas tablas, cuál es la filosofía de estas tablas, cuál es la explicación científica o lógica que le encontrás
a por qué alguien hizo estas tablas. Yo te puedo asegurar que el 90% de las personas que las usan no tiene ni idea de por qué está usando específicamente esas tablas, y no tablas que usen un rango de apertura de 10% más o de 10% menos. No saben, simplemente usan las tablas porque alguien le dijo usa estas tablas. Y el tercer grupo, el grupo minoritario, al que yo le asigné un máximo del 10%, pero el cual estoy seguro que no debe ni siquiera llegar al 5%, es la gente que ha estudiado con detenimiento, con amor, con uso de la lógica, el entendimiento y el razonamiento, cómo funciona la guerra de ciegas y cuál puede llegar a ser la mejor estrategia o estrategias para ganar más plata en ella. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, vamos a asumir que nuestro rival de turno no es parte de ese selecto grupo de 1, 2, 3, 5, 10 como máximo por ciento de gente que tiene una idea clara de cómo jugar la guerra de ciegas, y vamos a ponerlo en uno de los dos grupos. Es bastante fácil distinguir quién es regular y quién no es regular, y deberías ya tenerlo marcado de antemano. Básicamente, si lo catalogamos como regular, vamos a asumir que está jugando con esas tablas y que está jugando GTO explotativo. Por lo tanto, su filosofía de juego, aunque él no la sepa, es que la gente foldea de más. Un error muy grave, porque la gente no foldea de más, error del cual nosotros nos vamos a aprovechar justamente no foldeando de más. En el otro lado de la ecuación, si esta persona no es un regular y si nosotros suponemos, si tenemos alguna evidencia de que es un jugador recreacional, amateur o un fish o un super nit, este jugador va a abrir de menos. Mientras el regular te va a abrir o te va a directamente pushear dama 2 suite, este tipo va a ver dama 7 suite y va a open limpiar o foldear porque la va a considerar una mano no lo suficientemente buena. Nunca en tu vida vas a ver un rey que no complete como mínimo la ciega chica con un as X. De hecho, te van a meter la caja por el ojo, salvo que tengan premium y que tengan 10 o 15 ciegas, en cuyo caso se van a convertir en boviño y automáticamente te van a hacer un mini raise o un 3X con sus as rey, as dama, par de ases, etc. Desde ya nunca cometas el error de tribetear a boviño cuando hace un mini raise en una mano donde él estaría pusheando sus 15 ciegas roñosas con casi cualquier cosa. Ahora, si boviño te hace un open push de 25 o 30 ciegas, no esperes que te baje menos de as rey, as dama, porque así funciona su mentalidad. Olvídate que te va a pushear 25 ciegas boviños con Q2 off, pero olvídate que no lo va a hacer con 15 o 10 ciegas. Y hay una explicación matemática para eso, que él ni siquiera la conoce, pero también hay una explicación bastante fácil de por qué eso puede ser explotado. Y la explicación te la acabo de dar. Cuando vos sabés que el tipo va a tomar actitudes diferentes de acuerdo al tamaño de su stack, vos podés leerle el rango con un gran grado de exactitud y actuar en consecuencia. Yo jamás le pagaría un push de 25 o 30 ciegas grandes a boviño desde la ciega grande contra la ciega chica si tengo As5 off o As9 suite, porque estoy seguro que en rangos me va matando y que a la larga boviño me va a pelar. Pero si boviño, en vez de tener 25 ciegas, tiene 15, As9 suite no la foldeo ni con orden judicial. Y no tiene nada que ver que desde el punto matemático As9 suite tenga mucho mejor EV con 15 ciegas que con 25 ciegas de stacks. Tiene que ver con que yo automáticamente sé que boviño viene con un rango al cual mi As9 suite lo va matando, y en el caso de boviño tener 25 o 30 ciegas, no. Si yo supiera que boviño es tan bobo como para pushear 30 ciegas con Q4 off, olvídate que también pagaría con As9 suite, así cualquier software me diga que no es aconsejable. Entonces, te repito, todo es una cuestión de adaptación, y cuando digo todo, digo todo. Imaginemos un escenario que estamos en la pre-FT del Sunday Million. Yo tengo 35 o 40 ciegas, por decirte, y viene boviño de la ciega chica y me openpushea 30 o 35 ciegas. Yo descubro mi mano y tengo par de 9, par de 10, As J suite. Olvídate que yo le voy a pagar a boviño. No hay absolutamente ninguna chance de que le caiga a boviño. Pero esa misma mano va a ser instant call si boviño tiene 10 o 15 ciegas. Y me importa un carajo si estamos jugando por mi riñón. Yo le voy a pagar igual. Ahora, esa misma mano por la que yo me juego el riñón, si boviño con 10 ciegas hace un mini raise, es instant fall. Yo no voy a perder un órgano vital contra el par de ases de boviño que se arriesga a hacer un mini race quedando 10 jugadores en el Sunday Million, porque el resto de la vida me voy a estar culpando de cómo puedo ser tan pelotudo.
Entonces no solamente le voy a foldear mi par de 9 boviños, sino que se los voy a mostrar para que aprenda a jugar. Pero ese mismo par de 9 va a ser trivet push contra un Nit que hace un mini race, porque el Nit, si tiene 9 o 10 ciegas, nunca va a hacer un mini race con ese par de ases, más quedando 10 personas en un torneo tan importante. Te las va a meter por el ojo, de hecho te las va a meter por el ojo y te las va a mostrar y te va a decir: no pagues, que en la otra mesa hay uno que tiene 3 ciegas y llegamos los dos a la mesa final. Entonces exactamente el mismo tipo de mano puede tomar diferentes caminos de acuerdo a contra quién estamos jugando, en qué instancia estamos jugando y con qué tamaño de stacks estamos jugando. Y si bien esto es igual en cualquier circunstancia o faceta del juego, en la guerra de ciegas cobra una importancia pero muchísimo mayor, porque es donde la gente más la caga. Y es donde la gente más la caga porque, como te decía, es donde la gente no tiene un estudio específico de la situación. O nunca estudió la guerra de ciegas, no tiene ni idea qué hacer, no tiene ni idea del aspecto matemático, de qué rangos ganan o pierden plata en equilibrio. Y juega como le parece, generalmente mucho más tight y mucho más neat que lo que se debería, o bien tiene una estrategia predeterminada de establo y juega demasiado suelto, abriendo más manos de la que debería. Entonces el punto intermedio lo tenemos aquellos jugadores que nos adaptamos y tenemos una estrategia adaptativa, una estrategia flexible, y hemos estudiado bastante la situación como para saber en qué extremo de la balanza estamos en cada mano en particular y cómo debemos actuar en esa situación. En cualquier calle, en cualquier tipo de mano, en cualquier tipo de especialidad del póker, poner a tu rival en el rango más específico posible es fundamental. La cantidad de ciegas sobre 100 esperadas que tu mano gane en 1.000.000 de manos contra un rango de equilibrio pasa a ser importante cuando la otra persona juega un rango de equilibrio o cuando no tenemos ningún tipo de información que pueda hacer que nosotros nos desviemos y tomemos una decisión mucho más óptima sabiendo qué tipo de cartas puede llegar a tener nuestro rival. En la guerra de ciegas es en el aspecto preflop donde más queda expuesto el tipo de rango que puede tener la persona que nos está atacando desde la ciega chica. Y ni hablar desde la ciega grande. Si simplemente completamos la ciega estando heads up contra la ciega grande, y la ciega grande es un juego regular, no esperes que te rolee menos de un 75, 80, 85, 90 o hasta 100% del mazo. Si no hay una estrategia más explotable que esa, decime cuál es una estrategia más explotable que esa. Completarle la ciega chica todo el día y divertirte pelándolo porque el tipo se va a cansar de hacerte rol en completo bluff. Para colmo, seguramente use distintos size y el día que realmente las lleve va a ser un size chiquito porque no va a querer hacerte un rol de una ciega a 5 o a 7 o push 30, no, te va a hacer un 2,5 o 3 ciega cuando tenga su puto par de ases o reyes porque no va a querer que vos te vayas. En los videos siguientes te voy a explicar de manera lo más detallada posible cuál es mi estrategia por default y cuáles son las principales adaptaciones o las adaptaciones más comunes que hago cuando juego en la guerra de ciegas contra los distintos tipos de rivales. Obviamente voy a hacer una discriminación en el tamaño de los stacks, porque cuando estamos hablando de torneos y de stacks pequeños, la guerra de ciegas generalmente puede terminar en un open push o en un trivet push o en un roll push. Mientras cuando estamos jugando cash o deep en un torneo, no, por supuesto que va a haber mucha más jugabilidad. Y te vuelvo a repetir por enésima vez, hay que adaptarse. Todas las cosas que te dije en este video y todas las cosas que te voy a decir en los siguientes videos no tienen absolutamente ningún valor por sí mismas. Son aplicables a una mano determinada contra un tipo de rival determinado. Y lo más importante que tenemos que hacer es, primero, saber catalogar contra el tipo de rival que estamos jugando y segundo, saber entender ese tipo de rival, qué tipos de mano o qué tipo de estrategias juega en la guerra de ciegas. Te repito, la gente es sumamente explotable, Los regulares juegan una estrategia explotativa que es facilísima de explotar si vos sabés que están jugando ese tipo de estrategia explotativa. Y por otro lado, los amateurs, nits, recreacionales, donks, etcétera, juegan una estrategia por ahí mucho más random, pero con la característica de que juegan siempre igual. Es decir, el nit que te va a hacer un open push con tal y tal y tal mano, te lo va a hacer siempre con 7 ciegas, con 8 ciegas, con 10 ciegas, con 12 ciegas. Y el nit y el fish van a tener siempre los mismos vicios o las mismas estrategias, generalmente muchísimo más conservadora que las de los regs. Generalmente van a quedar expuestos mucho más fácil con su sizing. Y lo fundamental de esto es entender
aprender, mirarlos, ya sea cuando están jugando con nosotros o cuando están jugando una mano contra otras personas, y tomar notas de los pequeños detalles o características explotables que encontremos en su estrategia. Y podría darte cientos de ejemplos, pero se me ocurre uno muy simple. ¿Qué hace o qué diferencia hay entre un nit y un fish cuando tienen ases o as-rey? El nit se va a animar con ases a hacer un open limp de la ciega chica, por ejemplo. No va a sentir la necesidad imperiosa de clavarte la caja. Puedes llegar a hacer open limp y esperar que vos hagas un roll. Ahora, con as-rey no se va a arriesgar. Con as-rey el nit te la va a poner por el ojo. En contrapartida, el fish, que tiene 40-0, con as-rey va a ser su limp reglamentario y acostumbrado. Sin embargo, con par de ases sí se va a poner en valiente. Y es un ejemplo tonto porque a un rango random de la Big Blind, ya sea que tenga ases o as-rey, lo va matando igual y poca diferencia hace si lo ponemos en ases o si lo ponemos en as-rey. En el 99% de los casos no va a ir ganando igual. Pero memorizate este ejemplo y a largo plazo fíjate en la vida real qué es lo que sucede, si tengo razón o no tengo razón. Vas a ver que un fish sin ningún tipo de pudor te va a limpiar as-rey, pero con par de ases va a tomar una tendencia agresiva. Agresiva, léase hacer un mini raise de papa, no agresiva de clavarte un open push de 25 ciegas. En contrapartida, el nit tranquilamente se va a animar a hacer un open limp con ases de UTG, de small blind, de cualquier lado. Se va a hacer un call para atraparte esperando un squeeze o de ciega grande contra tu estilo de small blind. Ahora, nunca en su vida el nit te va a hacer ese tipo de open limp o actitud especulativa con un as-rey. Con as-rey te las va a meter en el ojo. Y como te decía, es un ejemplo que poco va a cambiar nuestros resultados. No es que va a hacerte ganar plata determinar si el tipo tiene ases o as-rey, pero digo que es un ejemplo útil para darte cuenta cómo hay situaciones que pueden ser distinguidas, llamémosle con facilidad, y que cierto tipo de jugador repite y repite y repite de manera incesante a lo largo de toda su vida. Entonces, como no tenemos una tabla que nos indique cómo juegan estos jugadores, que sí tenemos esas tablas como para saber cómo están jugando los regulares, tenemos que prestar atención y tomar notas y saber extender estos ejemplos puntuales que podemos anotar a situaciones similares. Vamos a poner como ejemplo que el nit le gusta open limpiar con pares chicos. Pongamos de ejemplo que vemos al nit open limpiar con par de 4s y la siguiente vuelta vemos al nit hacer un raise con par de 9. Entonces, dejando un lugar abierto al error, tenemos que automáticamente determinar que como el tipo limpió par de 4, también va a limpiar par de 3, par de 2, par de 5, quizás par de 6, hasta par de 7. Y como abrió par de 9, también va a abrir par de 8 y par de 10. Por darte un ejemplo estúpido de cómo podemos usar un ejemplo puntual y expandirlo a situaciones similares, porque claramente en esta situación un regular te abriría el par de 4 y te abriría el par de 9. Pero acá tenemos un tipo que eligió una carta para open limpiar y una carta para open raisear. Y si bien puede ser que lo haya hecho de manera entre comillas random, lo más probable es que la próxima vez que suceda un evento similar se comporte de manera igual, porque ya lo tiene instaurado como un hábito. Y bueno, en este video parece que dije mucho pero no dije nada, y la realidad es que probablemente hablé demasiado y que podría haberlo resumido a un video de 2 o 3 minutos, pero dije algo muy importante y que te va a hacer ganar muchísima plata. Hay que adaptarse, no hay que aprender ninguna estrategia para la guerra de ciegas de memoria. Podés leerte libros enteros o verte cientos de videos, mirar manos de ejemplo, usar tablas, usar solvers, hacer todo lo que quieras para adquirir la mayor cantidad de conocimiento y experiencia posible en cuanto a la guerra de ciegas. Pero a la hora de jugar, cada mesa, cada mano, cada guerra de ciegas es una situación puntual donde, adaptándote e intentando innovar, llamémoslo de esa forma, vas a ganar muchísima más guita que si te tenés a hacer siempre lo mismo y siempre lo mismo, porque una vez estudiaste que había que hacer eso y listo, se hace eso. Yo en los próximos 4 o 5 videos me comprometo a aportar mi granito de arena a la hora de vos
obtener mayor cantidad de conocimiento e información de cuál es mi estrategia predeterminada o cuáles son las mañas o secretos que tengo contra cada tipo de jugador en general, que por supuesto después en cada mano determino si la aplico o no en esa mano en cuestión. Y es muy importante, para que no te ensartes y después me eche la culpa a mí de la ensartada que te pegaste, que entiendas que yo, a la hora de tomar una decisión, baso todo en la teoría o en, digamos, la presunción de que a la hora de catalogar un jugador acerté sobre qué tipo de jugador es y no le erré, porque debe haber muy pocas cosas más nocivas para tu bankroll que tomar un consejo que, por ejemplo, yo te dé, como diciendo: a ver, contra un donk agresivo hago siempre esto porque me da resultado, y vos tomes la misma estrategia y la apliques contra un fish pasivo, por darte un ejemplo completamente extremista. Como línea general, y para finalizar este video, desde ya que en la guerra de ciegas se juega con valentía y a ganar, sino dedicarse a tejer.